Señor Leopoldo López, a usted digamos que el mundo lo conoció hace algunos años cuando estuvo preso por la dictadura. Desde entonces, que si mal no estoy, fueron 4 años que usted estuvo preso, desde entonces usted ha estado exiliado en España. ¿Cómo ha sido esa vida de exilio durante este tiempo? Mira, como bien dices, yo he estado fuera de las calles de Venezuela por más de 10 años. Estuve 4 años en confinamiento solitario en la cárcel militar de Ramo Verde. Luego estuve en casa por cárcel. Luego regresé a la cárcel militar. Me regresaron a la cárcel militar de Ramo Verde. Luego nuevamente a casa por cárcel. Allí estuve hasta abril del año 19 y estuve luego un año y medio en la Embajada de España hasta finales del año 2020, cuando tuve que salir de Venezuela. En ese periodo fui sentenciado a 14 años de cárcel. Mi casa la convirtieron en una cárcel con mis hijos. Y por supuesto, como dices, la salida al exilio a finales del año 20, como todos nosotros, muy dolorosa, pues nadie se quiere ir de su país, nadie quiere salir de su tierra, y sobre todo quienes estamos en la política por la pasión de nuestro país, por la visión de futuro que tenemos, por la posibilidad de cambiar las cosas. Es difícil el exilio. Tuve que salir a donde había estado mi familia desde hace años, porque mi familia tuvo que salir también perseguida muchos años antes. Yo tenía 7 años sin ver a mi padre. Mi madre estaba muy enferma en aquel momento en España. Estaba en un proceso de diálisis, trasplante de riñón. Estuvo con COVID también. Tenía casi 2 años sin ver a mis hijos. Y bueno, llego a España y a partir del año 21 comencé a trabajar en una idea de crear una alianza de movimientos, líderes, activistas de países autocráticos que estamos luchando contra el mismo sistema, independientemente de dónde estemos. Y así nace la idea del Congreso Mundial por la Libertad, el World Liberty Congress. Los cofundadores son Maciel Inayat, una mujer extraordinaria de Irán, líder del movimiento de mujeres de Irán, y Gary Kasparov de Rusia. Convocamos a distintos activistas, movimientos. El primer año tuvimos una convocatoria con 40 países representados, y el segundo, cuando hicimos nuestra Asamblea General, tuvimos representantes de 56 países, todos ellos autocráticos, todos ellos en todas partes del mundo: África, Medio Oriente, Europa del Este, América Latina, Asia, Pacífico. Y la verdad es que es muy impresionante ver cómo la lucha, a pesar de las diferencias que tenemos geográficas, de religión, de color de piel, de historia, la lucha contra las autocracias es la misma. Y por supuesto, en paralelo a eso, me dedico y me mantengo conectado a Venezuela. Yo sigo liderando nuestro partido Voluntad Popular, pero con la convicción y la ejecución de que el liderazgo en el país lo asuman quienes están en el país, porque la primera gran, yo creo que lección o aprendizaje, más bien diría, para los exiliados, sobre todo los exiliados políticos, es asumir y entender que estamos en el exilio. Y esto parece muy sencillo, pero no lo es, porque es muy común ver cómo a veces desde el exilio pretendes estar donde no estás físicamente. Y sobre todo cuando hay liderazgo en el país, yo creo que lo más importante, quienes estamos en el exilio, es entender que nuestro papel es apoyar a quienes están en Venezuela. Así yo lo he hecho todos estos años. Nuestro partido se ha mantenido muy firme. Participamos en las primarias apoyando a María Corina Machado. A partir de ese momento hemos acompañado a María Corina, y luego con la incorporación de Edmundo como candidato unitario, por supuesto acompañando a Edmundo, y nos hemos dedicado a contribuir de la manera más eficaz que podamos, más comprometida en la tarea fundamental, que es tener presencia en los centros de votación, en los más de 16.000 centros de votación que hay para las elecciones del 28 de julio. Ok, bueno, ya que me la mencionó, hablemos ahora de María Corina Machado. Usted se han conocido denuncias, ¿cierto?, de que varios hostigamientos, ¿cierto?, a partir, además de su inhabilidad política, pero en las últimas horas ella ha denunciado que les han dañado los vehículos en los que ellas se transportaban. Yo le quiero decir, ¿usted teme por la vida de Corina? ¿Usted habla con ella con frecuencia? ¿Cómo la siente, digamos, a ella de cara ya al final de este proceso electoral?
Mira, María Corina está muy fuerte, muy convencida, con muchísima determinación. Ese ha sido su carácter a lo largo de su carrera. Yo conozco muy bien a María Corina, hemos coincidido muchas veces. En el año 2014 convocamos a los venezolanos a llamar las cosas por su nombre. Hasta ese momento nadie hablaba de dictadura. Nosotros el 23 de enero hicimos una convocatoria juntos incluso desde las oficinas de María Corina, y salieron decenas de miles de personas. Cuando yo estuve en la cárcel, ella siempre acompañó a Lilian, mi esposa, en todo ese esfuerzo de liberar a los presos políticos, y yo me siento plenamente identificado con su liderazgo, con su convicción, con la visión que ha tenido y he compartido de el problema que estamos enfrentando, no solamente un mal gobierno, como algunos han pretendido interpretar de lo que ocurre en Venezuela, sino como una estructura criminal, autocrática, violadora de derechos humanos. María Corina lo ha dicho claramente, y en este momento acompaña esa visión el 80% de los venezolanos, y acompaña esa visión un hombre que también casi que de manera providencial, porque no fue planificado, sino fue las circunstancias que lo llevaron a ser nuestro candidato, un hombre de 74 años, diplomático, que tiene una trayectoria dentro de la unidad de muchos años, trabajando siempre como un colaborador desinteresado para que las cosas salgan, y fue la persona que se logró inscribir, y muy valientemente Edmundo González Urrutia, su esposa también, sus hijas, asumen esta lucha, asumen este compromiso, y yo creo que esa llave de Edmundo y María Corina es extraordinaria, es emocionante, porque es una combinación casi perfecta de quien está en la calle liderando con fuerza, con mucha determinación, y quien también con mucha determinación, pero con ponderación, serenidad, le manda un mensaje a los venezolanos, en donde yo creo que los venezolanos sienten tranquilidad, y creo que la región también tiene que sentir tranquilidad con lo que está proponiendo Edmundo, lo que ha venido proponiendo María Corina, de una transición ordenada, una transición con garantía, una transición que tenga como prioridad a los venezolanos, una transición sin revancha, una transición que le dé prioridad a la estabilidad, a la posibilidad de enfrentar las grandes prioridades de las grandes mayorías de los venezolanos, el poder adquisitivo de los venezolanos como primerísima prioridad. Entonces yo creo que estamos en un momento extraordinario, y faltan, bueno, apenas 9 días para un momento en donde yo creo que marcará nuestra historia y comenzará la primera etapa de una transición. Y digo primera etapa porque las elecciones son el 28 y la toma de posesión será el 10 de enero. Y eso hace que habrá una primera etapa que será determinada por lo que vaya allí sucediendo con respecto a cómo la dictadura, cómo Maduro asume los resultados, cuál es la reacción, el escenario ideal al que aspiramos los venezolanos, al que ha hecho referencia Edmundo González, el que ha hecho referencia María Corina, es que Maduro acepte sus resultados, y que comience una transición que evidentemente va a significar conversaciones, porque ese periodo del 29 de julio al 10 de enero, perdón, es un periodo que es incierto, no está escrito en ninguna parte qué se puede hacer con respecto a ese escenario. Y yo Totalmente. espero que reine la sensatez, y que reine el agotamiento de una etapa que ya cerró. Ya el chavismo ni madurismo, mucho menos el madurismo, tienen arraigo en el país. Ya no tienen promesas que emocionen, no hay una visión de futuro que ponga a los venezolanos a imaginar. Eso ocurrió en un momento dado y no hay que negarlo. Eso ocurrió cuando llegó Chávez hace 25 años, pero eso ya es Ujú. pasado, y ahora el futuro es esta oportunidad de encuentro, de entendimiento de los venezolanos con una transición ordenada que genere estabilidad. Ok, a ver, el presidente Maduro ha dicho que si no gana el oficialismo habrá un baño de sangre. ¿Usted cómo interpreta esa frase pronunciada por el gobernante chavista? Mira, yo interpreto esas amenazas de Nicolás Maduro como una demostración de mucha fragilidad, Ujú. y es evidente que Maduro ha sentido lo que hemos visto todos los venezolanos. Sale a las campañas, las calles están vacías, luego calles vacías las llenan con Photoshop, con inteligencia artificial. Han salido imágenes de Maduro casi como un loco, saludando a gente que no existe. Se para arriba de un camión y saluda a gente que no existe. Estos días había
imágenes impactantes de que fueron a regalar juguetes a una comunidad y eran muñecos de Maduro, porque él tiene como una caricatura que la llama el Super Bigote, y una de Cilia Flores como heroína, y los niños agarraban esos juguetes y los tiraban al piso y los pisaban. Y yo creo que eso es una demostración del cierre de un ciclo. Y Maduro pues está haciendo lo que él cree que le queda como su última alternativa, que es infundir miedo, infundir terror. Y yo no dudo que Maduro, y particularmente su círculo muy cerrado, que es Maduro y los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, que salió Jorge Rodríguez hoy también con unas amenazas en la misma orientación, yo no dudo que ellos tengan eso en mente. Pero lo que sí creo, y yo por supuesto tengo la trayectoria que tengo y estoy donde estoy hoy, pero yo viví 4 años en una unidad militar, 4 años en donde conviví más tiempo de lo que pasé en la universidad con los militares venezolanos, los custodios y los presos de la Guardia, del Ejército, de la Armada, de la Aviación, de la milicia. Y lo que te puedo decir es que los militares venezolanos, por más obvio que esto pueda sonar, son venezolanos y tienen hijos venezolanos y tienen esposos venezolanos y viven con vecinos venezolanos y tienen una realidad como la de los venezolanos, que cuando abren el grifo de su casa no sale agua, que cuando van a darle a la luz no hay electricidad, que no les da para comprar la comida, que los hijos están recibiendo una pésima educación y ellos lo saben y les angustia. Y esa es la inmensa mayoría de los militares. Por supuesto que hay una cúpula que está cuadrada con la dictadura y con los negocios ocultos de la dictadura, pero esa no es la mayoría. Y yo creo que va a llegar un punto en donde si Maduro intenta robarse la elección el 28 de julio en la noche o el 29 de julio y hace un llamado a que la Fuerza Armada salga a reprimir y la policía salga a reprimir, yo creo que lo que se va a encontrar es con un desacato de esa orden. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Y creo que eso es lo que va a ocurrir porque es un contexto muy seguro para que los militares y los policías hagan eso. Porque no es que se están sumando a algo fuera de la Constitución, sino que se estarían poniendo del lado, no del mundo y de María Corina, sino del lado del pueblo. Del lado de un pueblo que ellos mismos saben por quién van a votar. Su familia va a votar por el mundo. O sea, su gente, sus vecinos van a votar por el mundo. Mira lo que me contaban hoy, que me pareció muy interesante, que el oficialismo, la dictadura, está teniendo problemas para llenar su padrón electoral. El padrón electoral son los testigos que van en los más de 16.000 centros y que han comenzado a obligar a funcionarios del Estado, pero incluso a policías regionales y municipales. Y lo que me ha llegado es que hay un gran descontento de policías regionales, municipales, y me imagino que esto debe estar pasando también en la Policía Nacional, de decir, esto no es nuestro papel, nosotros no somos activistas del partido. Entonces, si esos son síntomas que se están dando hoy, yo creo que podemos ver un escenario en donde Maduro se quede solo, se quede aislado, él rodeado de Delcy y Jorge Rodríguez, y bueno, y comenzará una transición que evidentemente va a requerir muchas conversaciones, que va a requerir la construcción, como ha sido en todas las transiciones, como fue la de Sudáfrica, la de Chile, la de España, cada país en su contexto, Venezuela con el suyo y con sus complejidades, pero todos van a requerir de este momento y el mundo y María Corina pues han dejado muy claro que ellos tienen esa total disposición para construir esa transición. Ok, ¿qué estrategias, digamos, tiene la oposición para lograr, digamos, que se respete ese resultado que según las encuestas va a ser favorable al candidato Edmundo González? Mira, te digo, la primera y principal estrategia es llegar a la elección y que salgan millones de gente. Mira, el 28 de julio va a ser como 1994 en Sudáfrica. Yo no sé si tú recuerdas ese momento o si has visto las imágenes, pero cuyo es algo emancipador, es emocionante, uno se le ponen los pelos de punta cuando después de leer, yo leí en la cárcel el libro de Mandela que se llama La larga marcha a la libertad y luego de leer, bueno, todos esos años, décadas de lucha, todo ese conflicto, esas injusticias, bueno, culminaron en una elección. Y las imágenes de esa elección de ríos de gente votando, de haciendo cola,
la gente muy serena, muy tranquila y luego celebrando muy pacíficamente. Yo creo que lo que va a pasar en Venezuela es parecido a eso y por supuesto con nuestra propia realidad y nuestro propio contexto. Pero esa es la principal estrategia. Y luego, en paralelo a eso, que ya hice mención, es tener presencia en los más de 16.000 centros de votación que requieren tener testigos, miembros de mesa acreditados, equipos que estén apoyando, garantía de que los equipos se puedan quedar allí desde las 4 de la mañana el día de la votación hasta el momento que cierre el centro, o sea, el 28 o el 29, que tengan la capacidad, el compromiso, la sagacidad de agarrar el acta de cada mesa de votación, de poder tener toda esa información, de agregar esa información y de saber exactamente lo que ocurrió. Y eso es precisamente de lo que ha venido hablando María Corina todos estos meses, de crear los comandos, los comanditos, lo que ha venido hablando el mundo, de tener esas son las dos principales estrategias, pero la principal, la más grande, la más importante, la más relevante, es que, bueno, que se desate esas compresas de la represa de Libertad que van a desembocar, bueno, en un río de votos el próximo 28 de julio. ¿Usted cree que la gente, el venezolano de a pie, tiene miedo por lo que pueda pasar ese día? No, no lo creo, no lo creo. Ujú. Yo creo que el venezolano perdió el miedo y yo creo que el venezolano está en su mejor escenario, que es el de una votación. Mira, la dictadura de Chávez, la autocracia de Chávez y luego lo que heredó Maduro, se montó sobre una estrategia de una autocracia electoral. Entonces, durante todos estos 25 años hemos tenido, bueno, más de 25 elecciones y ese es un terreno que también por razones históricas, por el arraigo de los 40 años de democracia que tuvo Venezuela, de la cultura democrática que hay en Venezuela. Fíjate que Venezuela, el conflicto, a pesar de haber estado crispado, de haber estado en máxima tensión, nunca llegó a ser un conflicto violento como pudimos ver históricamente en Colombia o en Centroamérica. Y yo creo que esa cultura democrática es fundamental para este proceso. Y en ese terreno los venezolanos están muy cómodos, estamos muy cómodos. Y yo creo que todo esto que ha venido haciendo Maduro y Jorge Rodríguez, porque él es el que está detrás de toda esta manipulación, de crear candidatos alternos, oposiciones falsas, de esta acupuntura de represión que se les ha ido de las manos, en donde meten a una señora por vender empanadas, cierran un hotel por haber recibido a Edmundo, cierran un restaurante por haberle dado un almuerzo a Edmundo, le quitan la licencia, la moto y meten preso a un señor que le dio la cola a Edmundo en una manifestación, al comando de María Corina, al jefe de seguridad de María Corina, a miembros de Voluntad Popular. Todo esto lo que ha hecho, los atentados a María Corina, lo que le hicieron ayer, todo eso lo que hace es elevar este espíritu de rebelión de los votos, de sí se puede. Y hay una especie de fuente ovejuna en todo este proceso. De aquí estamos todos montados en esto, aquí estamos todos, aquí vamos a salir todos. Y hay casi como una bonita complicidad de que todo el mundo sabe lo que va a pasar y que la gente en la calle, mira, yo no estoy en Venezuela, pero yo hablo con Venezuela 3 y 4 veces al día y hablo Ajá. con todos los rincones del país, me encanta. Mi pasión está en Venezuela, pero no puedo, pues, y hago lo mejor por estar conectado. Y lo que me cuentan es muy hermoso, es como ese momento de esa espera. Mira, me mandan videos de gente recorriendo. Hoy me mandaban uno que estaban yendo de Cumanacoa, estaban yendo a Cumaná y de Cumaná a Huiria y te manda, mira, aquí están estos paisajes, mira la gente en la calle. Otros me mandaron de Apure, otros mandaron de Caracas, de los barrios y es muy emocionante ver ese espíritu, como te digo, con elementos de Fuente Ovejuna. Vamos todos Ujú, y no ujú. tenemos miedo porque vamos todos. Ujú. Ok, precisamente se ha dicho en los últimos años, señor Leopoldo, que la división de la oposición contribuyó de alguna manera pues a la consolidación o que por lo menos Nicolás Maduro no saliera del poder. En esta oportunidad, ¿usted puede decir si toda la oposición está unida en torno a este proyecto político? Mira, agradezco mucho la pregunta porque es una pregunta muy Ujú, frecuente, ¿no? Y yo ujú, creo que es un error ujú, analizar el proceso venezolano como un proceso en donde la carga de la culpa la ha tenido la oposición democrática.
Ya. Yo creo que eso es común, ojo, esa Ujú, pregunta me la haces tú y ujú, me la hacen siempre. Yo creo que eso es injusto y también es limitado en el análisis de no entender que esto ha sido un proceso. Mira, yo he tenido la suerte, como te decía al principio, de conocer a mucha gente estos últimos 2 años con el Congreso Mundial por la Libertad. Es una alianza de gente solo de países autocráticos, que son los países comparables a Venezuela. Nosotros no nos podemos comparar ni con Colombia, ni con Brasil, ni con Argentina, ni con Chile, ni con Centroamérica, ni con México, porque allá hay elecciones. Ustedes en Colombia están polarizados. En todos esos ujú, países que dije también lo están, pero hay elecciones. ujú, Pero hay todavía un Estado de Derecho, hay jueces, hay congresos, hay el Poder Legislativo, hay medios de comunicación. En Venezuela no hay nada de eso. No nos comparamos con países, o estamos en esta alianza con países similares, y yo te puedo decir que para mí ha sido realmente aleccionador ver cómo cuando comparo el caso de Venezuela con muchos otros países, la inmensa mayoría de todos de otros países, hay dos grandes conclusiones. La primera es que en todos los países hay tensiones dentro de los sectores democráticos. Y esto es por diseño de ujú, las propias autocracias. Pues las autocracias utilizan la zanahoria y el garrote y el miedo, por supuesto, para esto. Lo segundo es que cuando comparo el caso venezolano, objetivamente hablando, y esto factualmente, que tú lo puedes comprobar, hemos estado unidos. En todos los momentos críticos hemos estado unidos. Y te ujú, hago el recuento de los últimos 14 años. 2012 hicimos unas primarias. Enrique Capriles participó, yo participé, estaba inhabilitado y pasé a ser el jefe de la campaña de Enrique Capriles. Luego, para ese momento, no solamente tuvimos un candidato presidencial en unidad, sino tuvimos los 24 candidatos a gobernador y los 335 candidatos a alcaldes en unidad. Luego, en el 2013, a la muerte de Chávez, fuimos con un candidato unitario, Enrique Capriles. Luego, en el 2014, cuando salimos a las calles, eh, a pesar de que habíamos convocado a María Corina, otros factores y yo a ese movimiento, se sumó todo el mundo y fuimos unidos a ese movimiento de calle. Luego en el 2015 fuimos todos unidos, y aquí es lo que esto significa, en una plancha única, más de 20 partidos y ganamos 2/3 de la Asamblea Nacional. ujú, Luego en ujú. el 2017 salimos a las calles a protestar todos unidos, con la Asamblea Nacional liderando ese proceso. Luego en el 2019 con el gobierno interino, todos unidos apoyamos el gobierno interino. Eso luego pasó lo que sabemos que ocurrió, todos los procesos. Luego en el 2023 tomamos la decisión de ir a un proceso de primaria para democráticamente poder construir la unidad de abajo hacia arriba. Gana María Corina, todos unidos alrededor de María Corina y luego todos unidos con el candidato que pudimos escribir, que es Edmundo González. Esos son los hechos. O sea, Ujú. y yo creo que la resistencia democrática, la oposición democrática, los sectores democráticos en Venezuela, yo creo que tienen que ser vistos con este lente de lo que ha sido el proceso y cómo casi, bueno, contra todo pronóstico. Hace 6 meses, ¿quién pensaba que íbamos a estar donde estamos hoy? Nadie. Nadie. Ujú. Mira, los países estaban haciendo cuentas de Maduro Forever, Maduro al 2030. Aquí la prioridad era hacer los contratos y darle estabilidad a las empresas petroleras, Chevron, a Repsol, a Eni, era buscar cómo se estabilizaba la economía para supuestamente contener la migración. Esa era la política hacia Venezuela, cómo cubanizar la relación con Venezuela desde la perspectiva europea, cómo hacer algo parecido desde Estados Unidos. Y todo eso cambió. Pero lo hermoso del proceso es que eso cambió no de afuera para adentro, cambió de adentro para afuera. Quienes impusieron esa realidad fueron la oposición democrática, el liderazgo renovado de los sectores democráticos y la gente en la calle. Entonces yo creo que viendo todo esto ha sido una gran épica de mucha lucha. Hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos estado esperanzados, hemos estado frustrados, hemos estado cerca, hemos sentido que estamos lejos, pero ha sido todo parte de un proceso que nos trajo hasta aquí, con la contribución de todos. Aquí mucha gente ha contribuido de muchas maneras por muchos años para traernos a este momento en el que estamos. ¿Se sienten ustedes suficientemente respaldados por la comunidad internacional de cara ahorita a esta parte final y lo que pueda pasar, como usted dice, después de ese día?
Mira, yo espero que eso se materialice, ¿no? Por supuesto, Ujú, han habido declaraciones, incluso han habido declaraciones muy positivas del gobierno de Brasil, de Lula, de su gobierno, del mismo Petro, el canciller Murillo, de Europa, de los Estados Unidos, planteando que se den unas elecciones. Mira, yo lo quiero poner muy claro. Aquí la expectativa que hay no es que apoyen a la oposición o apoyen a la dictadura. Eso no es lo que estamos pidiendo. La ujú. solicitud es muy concreta, muy clara, muy precisa, muy democrática, muy constitucional, muy principista, que apoyen los resultados de la elección el próximo 28, que no caigan en una trampa de un fraude de Maduro, que acompañen el proceso de transición que los va a necesitar. A todos estos países democráticos tienen un papel fundamental, porque Venezuela hoy está inmersa en el circuito de países autocráticos. Venezuela está enchufada a Rusia, a China, a Irán, a Hezbollah, a los carteles de la droga de Colombia, a los carteles de Sinaloa, está enchufada a redes cleptocráticas de todo este circuito autocrático y por supuesto que la transición va a requerir de un acompañamiento de los países democráticos, no importa que sus gobiernos sean de derecha o sean de izquierda, que se denominen conservadores o liberales, pero los gobiernos demócratas, las sociedades abiertas, los que creen en derechos humanos, en el Estado de Derecho, en elecciones libres, van a tener un papel fundamental y sobre todo un papel fundamental las 72 horas después del 28 de julio, porque ahí no pueden haber dudas, no puede haber titubeos, no pueden haber momentos de caer en la tentación de las trampas que puede buscar presentar Maduro. Aquí de lo que tenemos absoluta y completa certeza, y esto es muy importante, sencillo, claro, pero importante, es que Edmundo González tiene los votos para arrasar en la elección. Todas las encuestas lo dicen, la calle lo dice, los analistas lo dicen, los diplomáticos que están en Venezuela lo saben, los funcionarios de los países de inteligencia que están en Venezuela lo saben, los medios de comunicación lo saben. Y eso es una certeza. A Ujú. partir de allí, a partir de ese hecho, se abren incertidumbres como las que hablamos anteriormente. Exactamente, porque yo pensaba ahorita, ¿qué pasa si la noche del 28 o el 29 el Centro Nacional Electoral dice Nicolás Maduro ganó las elecciones? Frente Bueno, a yo creo, toda, digamos, o contra toda esa evidencia que ustedes tienen. bueno, yo creo que eso va a ser un anuncio que no va a ser creíble. Yo Ujú, creo que los venezolanos van a saber que eso es el anuncio de un fraude. Yo creo que los militares van a saber que ese es el anuncio de un fraude en el que Maduro los va a querer meter a ellos para que ellos defiendan el pellejo de Maduro, que ellos paguen las consecuencias de ser ellos los investigados en la Corte Penal, en la ONU, en todas las investigaciones. Porque mira, aquí ha corrido mucha agua bajo el puente, mucha ujú. agua, desde el 2014 cuando convocamos las protestas. Hoy en día existen unas investigaciones que ya están en fase de designación de jueces en la Corte Penal Internacional a Maduro, a quienes lo acompañan en la línea de mando, responsables por persecución, encarcelaciones, desapariciones forzosas, torturas, asesinatos. El mismo informe de la ONU refleja lo mismo de Maduro teniendo responsabilidad de cometer crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que ya el mensaje es muy claro. Aquí esa etapa de la anonimidad, de yo estoy siguiendo órdenes superiores, de nadie sabe quién soy yo, de yo simplemente hago lo que me dice. Esa etapa se acabó, esa etapa se Ujú. acabó y los militares lo saben. Y a los que van a estar en la calle, porque una cosa son los que van a estar en Fuerte Tiuna, rodeados de escoltas en sus búnker, con sus teléfonos, sudando y nerviosos, dando órdenes, y otra son los capitanes, son los tenientes, son los soldados que van a estar en la calle a la expectativa de cumplir o no la orden de Maduro. Y yo creo que van a dejar a Maduro con los crespos hechos, como hemos dicho, con una orden no acatada, porque le van a estar pidiendo a Maduro, mira, dispárale a tu pueblo, dispárale a tus hijos, dispárale a tus vecinos. Porque otra cosa que hay que entender, aquí este es un movimiento que también tiene unas características demográficas y geográficas distintas. Aquí el mayor apoyo a María Corina y a Edmundo y al cambio en estos momentos está en las clases sociales D y E, en Ujú. los lugares más rurales, en los barrios más pobres.
y porque son las personas que más han sufrido. Ha sufrido todo el mundo, pero esos son los sectores que hoy en día yo no tengo ninguna duda que ante un anuncio de un fraude, pues reaccionarán y como siempre lo han hecho, de manera pacífica, de manera siempre buscando que se encaminen las cosas hacia la estabilidad, el orden y el reconocimiento de los resultados. Finalmente, señor Leopoldo López, ¿algún llamado para el presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta que él es una persona cercana a Nicolás Maduro y que aquí en nuestro país hemos recibido a cerca de 4 millones de venezolanos en medio de estas circunstancias? Mira, tú mencionas la migración y yo creo que es muy importante que se entienda que esto es una realidad. Hoy, por cierto, salió un artículo en el New York Times sobre este tema, que si Maduro se roba la elección en ese escenario hipotético del que hemos hablado, 4 de cada 10 venezolanos estarían pensando en salir de Venezuela. Estaríamos hablando de casi duplicar el número de venezolanos que están en el exterior. Es decir, si hoy han sido 4 millones los que han pasado por Colombia, serían 8 los que habrían pasado por Colombia. Y yo creo que esto mismo lo tiene que entender claramente la región y los Estados Unidos, porque yo creo que en algún momento hubo quienes pensaron, como te lo dije antes, que estabilizando a Maduro iban a contener la migración, y eso no es así. La única manera, y eso lo dicen estudios de opinión, y yo invito a quienes nos están escuchando, leyendo, a que hagan su propia encuesta, pregúntenle a venezolanos en Bogotá, en Cúcuta, en Barranquilla, en Medellín, en San José, en Ciudad de México, en Cali, en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, en Madrid, en donde estén, porque en todas partes hay venezolanos, pregúntenle, ¿usted regresaría a Venezuela si Maduro estabiliza la economía? Por decir algo, a lo mejor 1 de cada 10. ¿Usted regresaría a Venezuela si hay un cambio político y comienza la transición a la democracia? 6 de cada 10. Ahora, que terminen regresando es otro asunto, porque la gente ya tiene sus arraigos, sus hijos, su realidad, pero sí se va a contener dramáticamente la salida de venezolanos, porque es que, mira, es que va a ser un momento tan especial, va a ser un momento tan alegre, tan histórico. O sea, nuevamente, 1994, Sudáfrica, emancipación, libertad, posibilidades, sueños, futuro, oportunidades. ¿Sabes? ¿Cómo me inserto yo a mi familia, a mi empresa, a mis ideas? No, eso va a ser hermosísimo. Esto va a ser hermosísimo. Bueno, señor Leopoldo López, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos para hablar sobre la situación, sobre estas elecciones que se aproximan en Venezuela.